Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy vamos a continuar con el tema de complejidad algorítmica y en este caso vamos a calcular el tiempo de ejecución de los algoritmos. ¿Cómo calculamos ese tiempo de ejecución? Bueno, este tiempo de ejecución está en función de la cantidad de operaciones elementales que se realizan en dicho algoritmo. Ya habíamos visto hace tiempo cuáles son las operaciones elementales más conocidas, pero para recordar lo vamos a anotar aquí. Operaciones elementales. Aquí lo voy a colocar aquí. Sumar, coma restar, coma dividir, coma multiplicar, coma el módulo. Son operaciones elementales. Luego, ¿qué más se considera una operación elemental? Acceder a una posición de un vector también se considera una operación elemental. Luego, comparar dos valores y realizar alguna operación lógica. También se considera como operación elemental. También consideramos como operación elemental a la asignación. Entonces aquí lo colocaremos. Asignación. Todas esas son operaciones elementales. Esto lo voy a guardar porque está por demás. Listo. Esas son las que comúnmente nosotros vemos en todos los algoritmos. Ya, sabemos que estas operaciones elementales tienen costo de 1, por así decirlo. Es como decir que sería lo básico. Creo que para que se note mejor lo tengo que usar esto. Bueno, es algo mejor. Aquí también lo usaré. Ya. Bueno, entonces vamos a calcular las operaciones elementales en este caso. En aquí. Entonces, cantidad de operaciones. Esa cantidad de operaciones la vamos a sacar por cada línea de código. Por ejemplo, en esta línea hemos dicho que como recibimos valores como parámetros, entonces no se gasta alguna operación elemental. Nosotros vamos a suponer eso. Entonces, 0 ahí. Aquí es una declaración. Ojo que no es una asignación, esta es una declaración. Solamente estamos declarando. Entonces también tiene un costo de 0. Luego, aquí. Obviamente este es un ciclo for, ¿no? Y sabemos que los ciclos se repiten una y varias veces. Contando la cantidad de operaciones de esta línea, ¿cuántas serían? A ver, inicialmente hay que definir algo. Nosotros sabemos cómo trabaja este ciclo for al inicio. ¿Qué es lo que hace? Se hace la asignación y se realiza la pregunta. Entonces, al iniciar el ciclo, ¿cuántas operaciones elementales se hace? 2. Al iniciar el ciclo es esto. Luego, a medida que va ejecutándose el código, ¿cuáles son las únicas operaciones elementales que se realizan? Estas dos de aquí, porque esta de aquí ya no se realiza, entonces no se vuelve a asignar a cada dato. Estas dos sí se vuelven a hacer. Entonces esto es 1 y 2, incrementar un número. Entonces son dos operaciones también. Este es al inicio, a medida que se va ejecutando, y también tenemos que definir cuántas operaciones se gastan cuando termina el ciclo. Nosotros sabemos que cuando sale del ciclo, o sea, cuando ya no se cumple esta condición, ¿cuáles son las operaciones que se realizan? Siguen siendo estas dos, porque primero se incrementa la variable y luego recién se compara. Y si en ese caso esta condición no se cumple, entonces se sale del ciclo. Entonces, para salir del ciclo también utiliza dos operaciones elementales. Inicio
a medida que se desarrolla y al final. Para el caso del for es el único caso en el que se hace esto, y para el caso de los ciclos también, mejor dicho. Para los demás casos no se toma en cuenta eso. Vamos aquí. Al inicio, ¿cuántas operaciones elementales se hacen? Estas de aquí, ¿no ven? Asignación, 1. Comparación, 2. Luego, a medida que se transcurre, a medida que se ejecuta el ciclo, ¿cuántas operaciones hacemos? Estas desde aquí. Entonces, una operación elemental, 2 operaciones con la asignación más son 3. Fíjense la diferencia. En este caso, este incremento se cuenta como una sola operación elemental. Pero cuando está desarrollado de esta forma, entonces se cuenta como 2. Uno por la suma y otro por la asignación. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces se utiliza 3. Y para salir del ciclo, ¿qué operaciones se utilizan? Igual. Primero es el incremento y luego la comparación, ¿no ven? Entonces igual siguen siendo 3. Listo, ya está. Ahora sí, aquí abajo. Sí, es un caso un poco más simple. A ver, primero veremos esto. Hasta aquí se está accediendo a un índice de la matriz, ¿no ve? Por lo tanto, eso es una operación. Pero como se vuelve a acceder a otro índice, entonces el acceder a esta variable toma 2 operaciones elementales, ¿no ve? Porque accede por este índice y luego accede por el otro. Lo mismo para esta. Otras 2 operaciones elementales. Ahora sí, sumar estos dos va a tomar una operación elemental. Entonces, ¿cuántas tenemos? 2. Nosotros 2 sería 4. Más esto, 5 operaciones elementales. Luego, está que la asignación. Ya serían, por el momento, 6 operaciones elementales. Por el momento. Luego, el acceder a esta posición de la memoria igual toma 2 operaciones elementales. ¿No ve? Por lo tanto, en total serían 8. En esta sola línea se gastan 8 operaciones elementales. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, son 6. 7 con la suma y 8 con la asignación. Y por último, al retornar un valor, entonces, el acceder a esta variable es una operación elemental. El acceder a esta otra ya son 2. Y el return, o sea, el retornar un valor, se hace 3. Porque el return sería como una asignación, por así decirlo. Entonces, 3 operaciones elementales. Solamente en esta línea. Y como ya no hay más líneas, entonces este sería todo el análisis que hacemos. Pero ahora, ¿cómo calculamos este tiempo de ejecución? Existe una mejor forma de ver esto del tiempo de ejecución de un algoritmo en función de n. Y esa es hacer lo mismo que aquí, pero en este caso, para que no nos resulte tan complicado, por ejemplo, en este caso es tal vez un poco fácil, ¿no ve? Porque sabemos que estos ciclos se ejecutan desde 0 hasta n, ¿no ve? Pero ¿qué pasaría si este ciclo se ejecutara algo así? Entonces ya no sabemos exactamente cuántas veces se va a ejecutar este ciclo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está en función de i, y i va variando. Entonces, hacerlo de esta forma nos va a resultar muy difícil hacerlo. Entonces, para eso se utiliza una técnica utilizando sumatorios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, veámoslo con esto. Ya, entonces vamos a calcular la complejidad utilizando sumatorios. ¿Cómo se hace? Lo mismo que hemos hecho en aquí. ¿Cuál es la operación más interna de los ciclos? Es esta de aquí. ¿Esto cuánto cuesta? 8. Entonces, va a ser 8. Listo. Luego, este ciclo de aquí. Bueno, ahora vamos a calcular la complejidad para este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Para este ciclo de aquí, por el ciclo más interno. Ya.
¿Cuántas operaciones tarda al iniciar esto? 2. Listo. 2 más ¿cuánto? ¿Cuántas operaciones tarda o se ejecutan durante la ejecución? O sea, mientras que se está realizando este ciclo. Se ejecuta la comparación y este incremento y todo esto que está aquí, ¿no ven? Entonces, ¿eso es cuánto? 8 más 3 de esto. Listo. Ahora sí, pero estas operaciones se ejecutan cierta cantidad de veces, ¿no ven? ¿Cuántas veces? Desde 0 hasta n. Entonces, todo eso lo podemos expresar como una sumatoria. Listo. Una sumatoria que va desde j igual a 0 hasta n menos 1. ¿No ven? Porque todas estas operaciones se realizan mientras se está ejecutando el ciclo, ¿no ven? Desde 0 hasta n menos 1. ¿Más cuánto? Más las operaciones que tarda al salir del ciclo. En este caso tarda 3 operaciones. Listo. Todo esto es lo que tarda el ciclo más interno. Entonces esto lo colocamos entre paréntesis. Listo. Ya está. Perfecto. Luego, vamos a calcular las operaciones que gasta el ciclo más externo a ese, que sería este de aquí. Entonces, inicialmente, ¿cuántas operaciones gasta? 2. 2 más, listo. Ahora sí, luego, ¿cuántas operaciones gasta mientras está ejecutando el ciclo? Gasta todo esto más estas dos de aquí, ¿no ven? Entonces, vamos a sumar. Desde i igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta n menos 1. Todo esto se ejecuta esa cantidad de veces, ¿no ven? Todo eso más estas operaciones de aquí, que es la de comparación y la de incremento. Eso dice que ¿cuánto cuesta? 2. Entonces más 2. Listo. Y todo eso está dentro de esta sumatoria. Así. Entonces esto es lo que gasta mientras se ejecuta el ciclo. Y luego tenemos que calcular lo que gasta cuando sale del ciclo, que en este caso es 2 operaciones. Entonces, más 2. Listo. Eso es lo que se ejecuta todo este ciclo. Ahora, una vez que se termina de ejecutar este ciclo, se ejecuta el retorno. ¿Y eso cuánto le sumamos? Más 3. Aparte un más 3. Este es de los ciclos y este es del retorno. Ahora sí, nosotros vamos a desarrollar esta expresión de aquí. Ya, veamos. 8 más 3, 11. 2 más 3, 5. Y este de aquí desaparece. Ahora sí, este es un término y está sumándose con este otro. Por lo tanto, los paréntesis desaparecen. Y luego volvemos a sumar 5 más 2, 7. No podemos hacer nada más. Tenemos que hacer desaparecer este sumatorio de aquí. ¿Cómo desaparece ese sumatorio? El 11 es constante. Por lo tanto, puede salir de la sumatoria. Y aquí me queda 1 simplemente. Es como si lo pudiera factorizar. Pero la sumatoria de 1 desde j igual a 0 hasta n menos 1 es igual a n, porque el 1 se repite exactamente n veces. Entonces, multiplico por n. Listo. Ahora sí. De aquí. Si ustedes se fijan, este 2 con este 2 puedo sumar. Eso se hace 4. Luego, este término está en sumatoria con este otro. Por lo tanto, los paréntesis desaparecen. 4 más 3, 7. Listo. Ahora sí, lo mismo.
Si nos fijamos aquí, la única variable es y, pero y no aparecen aquí. Entonces significa que esto es una constante. Por lo tanto, lo podemos sacar de la sumatoria. Así. Y aquí queda sumatoria de 1. Y lo mismo que en el anterior caso. Desde i igual a 0 hasta n menos 1, sumatoria de 1 vale n. Entonces multiplico por n. Y listo. Desarrollando esto, ¿qué es lo que me queda? Esta n se va a venir a multiplicar aquí al cuadrado y multiplica también a este 7 de aquí. Ya, luego esta n desaparece. Y los paréntesis también desaparecen. Y al final esta sería nuestro tiempo de ejecución de este algoritmo de aquí. Es un algoritmo cuadrático en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos sacar un par de conclusiones. Que t de n pertenece a O de n. A O de n elevado al cuadrado. ¿Por qué? Si nos fijamos en las propiedades de la notación asintótica, por la regla de la suma nos dice que en este caso, si tenemos una suma de varios términos, donde cada uno es un polinomio, por ejemplo en este caso, nosotros podemos tomar el término más significativo, o sea, el más grande. En este caso, ¿cuál es más grande? Es n cuadrado. Por lo tanto, estos de aquí se harían insignificantes, por así decirlo. Eso es debido a la regla de la suma. Entonces, esto de aquí desaparece. A ver, lo copiaré. Ya, pero esto es para cuando estamos calculando la regla o la notación O grande, o el peor de los casos. En ese caso esto desaparece. Luego, ¿qué más nos dice? Que si tenemos una expresión que está multiplicada por una constante, entonces esta constante la podemos hacer desaparecer si no es muy significativa. En este caso es una constante de 11, entonces puede desaparecer. No. Entonces, al final, toda esta expresión de aquí, para la notación del peor caso, pertenece a un O de n al cuadrado. Es por eso que se eliminan estos. Pero esto solo es para la notación O de n, que t de n pertenece a O de n cuadrado, en el peor de los casos. Ahora sí, pero ¿qué pasa en el caso promedio o en el mejor de los casos? Fíjense esto. O sea, el mismo algoritmo que dice que sin importar estas dos entradas, se va a ejecutar tal y como habíamos dicho, ¿no ven? Así se va a ejecutar, o sea, no va a haber cambios porque no hay alguna condición que les restrinja que se va a ejecutar este ciclo siempre y cuando i sea mayor a n o alguna otra cosa así. No hay ninguna restricción de ese tipo. Entonces, para cualquier sean los valores de estas entradas, este código se ejecuta igual para todos los casos. Entonces, podemos definir que en este caso, para el caso medio y para el mejor de los casos, se tiene esta misma complejidad. Entonces, eso lo podemos anotar. En este caso ya no es O mayúsculo, sino que ya es omega. Ahí está, omega. Y también para tita, para el caso medio. Aquí está. Para este caso se cumple que los tres son iguales. Y listo, así es como podemos hallar la complejidad algorítmica de un algoritmo así, contando uno por uno la cantidad de operaciones. Bueno, entonces ya hemos terminado este ejemplo, vámonos a otro ejemplo de aquí. Aquí tengo un algoritmo que igual lo han visto en clases. Tal vez no con tanta profundidad, pero sí se lo ha mencionado. Este es el algoritmo de multiplicación a la rusa.
toma dos números y aplica el algoritmo. Dicho algoritmo consiste en ir dividiendo un número, o sea, uno de los dos números, cada vez entre 2, y multiplicar el otro número por 2 en cada iteración. Y en los puntos en los que el número que estamos dividiendo sea impar, entonces a nuestras respuestas sumamos el valor actual del primer operante. Y al final retornamos la respuesta, que es igual a esta suma de aquí, a esta variable. Bueno, entonces, calculando la cantidad de operaciones, tenemos lo siguiente. Cantidad de operaciones. Igual lo mismo, vamos a hacerlo por niveles. Primer nivel, primera fila, no hay ninguna operación, ¿no? Entonces es 0. Luego, esta fila de aquí. Si ustedes se fijan, esta declaración hemos dicho que no contaba, ¿no? Pero sin embargo, hay una asignación al mismo tiempo. Entonces, en este caso vamos a contar la asignación. 1. Ahora aquí, el ciclo. En el caso del while, ¿qué es lo que pasa? Lo único que se ejecuta en esta línea siempre es la condición, ¿no? En todos los momentos, tanto al iniciar, mediante, o cuando se está ejecutando el código, o cuando se rompe el ciclo. Y en este caso, como solo es una comparación simple, toma tiempo o de 1. En esta fila de aquí, sacar el módulo, una operación simple. Compararlo, 2. Aquí, sumar dos números, una operación simple. Más otro es 2 también. Aquí, multiplicar y asignar, 2 operaciones. Aquí lo mismo. Y aquí finalmente el return es una sola operación simple. Ya. Ahora sí, ¿cómo calculamos el tiempo de ejecución? Bueno, nos iremos igual a las sumatorias, que ya hemos visto que esa es la forma más fácil de poder hacer esta parte y no equivocar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar, bueno, por este ciclo de aquí. Ya. Entonces, empezaremos por las condiciones internas de este ciclo. Eso lo vamos a colocar entre paréntesis. Ya, ¿qué es lo que se realiza? Realiza esta comparación. Ahora sí, en este caso, fíjense, hay condicionales que están en función de las entradas, ¿no va? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso vamos a obtener un tiempo distinto para el peor de los casos, otro tiempo para el mejor de los casos y otro tiempo para el caso promedio. Entonces, para este caso vamos a calcularlo aquí, vamos a colocar como título para el peor de los casos. Listo, para el peor de los casos. Entonces, ¿cuál sería en el peor de los casos? Que esta condición de aquí siempre se cumple, ¿no ven? En el peor de los casos esta condición de aquí siempre se va a cumplir. Ya. Entonces, esa condición gasta ¿cuánto? 2. Luego, al cumplirse esta condición, ¿qué es lo que hace? Se ejecuta este código de aquí y como en el peor de los casos esta condición siempre se cumple, entonces también se ejecutan estos otros 2. Listo. Fuera de eso, se ejecuta siempre estas 2 de aquí y estas otras 2 de aquí. Entonces, más 2, más 2. Y esto lo colocaremos dentro de otro paréntesis para darnos cuenta que todo esto pertenece al ciclo while. Antes de hacer la condicional y antes de hacer estas actualizaciones, ¿qué es lo que hace? Siempre se pregunta si la condición es verdadera, ¿no ven? Entonces eso hemos dicho que toma una operación. Hasta aquí, ¿no ven? Listo, entonces, para cada ejecución del ciclo siempre se pregunta primero la condición
Para el peor de los casos se cumple el if y por lo tanto se ejecuta la asignación. Y en estos dos casos siempre se van a ejecutar. Dos operaciones aquí y dos operaciones aquí. Listo. Ahora sí, todo esto, ¿cuántas veces se ejecuta? Fíjense, eso está en función de B. Ahora, en cada iteración, B se va dividiendo a la mitad. Siempre se va dividiendo a la mitad. Entonces, ¿cómo podemos plantear eso? O mejor dicho, ¿cuántas veces se ejecutará el ciclo? Entonces, si B siempre se va dividiendo a la mitad y este ciclo se termina cuando B es igual a 0. Ahí es cuando se termina este ciclo. Entonces, en otras palabras, en el peor de los casos, ¿cuántas veces tenemos que dividir un número? Entre 2 hasta que se haga 0. Y bueno, eso es igual a exactamente el logaritmo en base 2 del valor de B. Entonces aquí buscamos logaritmo. Entonces es el logaritmo en base 2 de B. Y todo eso me indica la cantidad de veces que se van a repetir estas operaciones de aquí. ¿Verdad? Listo. Y ya tenemos esto. Bueno, en este caso nuestra función de aquí no estaría en función de un solo parámetro, como es n. Está en función de dos parámetros. Entonces esto es n y m. Ya, yo le voy a denominar al segundo valor m. Y a va a ser igual a n, para este caso de aquí. Ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya hemos contado todo lo de este ciclo, cuántas veces se repite este ciclo. Ahora tenemos que contar lo que está fuera del ciclo, que es esta operación de aquí y el return. Esas son dos operaciones. Uno aquí y otro ahí. Sí, exactamente así. Bueno, desarrollaremos un poco. Aunque, antes de desarrollar, fíjense esto. O sea, a pesar de que esta función recibe dos valores, no ve dos parámetros, el que influye en la complejidad solamente es uno, ¿no ven? Solamente es el valor de B. El valor de A no influye en la complejidad, para nada, ¿no ven? Entonces podemos reducir esto de aquí a una sola variable. Entonces en lugar de que sea M, yo le voy a colocar N, donde N va a ser igual a B, para este caso. Ya, entonces, desarrollando esta expresión, ¿qué nos sale? A ver, 2 más 2, 4, 6, 8. Entonces todo esto es 9. Y este 1 más 1 es 2. Listo. Y finalmente, escribiendo la ecuación, nos sale que esto es igual a 9 multiplicado por el logaritmo de n en base 2 más 2. Listo. Entonces, en el peor de los casos, este algoritmo tarda esta complejidad. Pero esta complejidad, ¿a qué orden pertenece? Por la regla que habíamos visto más antes, por la regla de la suma, esta constante para calcular el orden de desaparece, ¿no ve? Igual, si es que nuestra variable está multiplicada por una constante, la misma constante también desaparece. Entonces, esta función pertenece al orden del logaritmo de n. Pero fíjense esto, o sea, la base 2 podemos hacerla desaparecer por un cambio de variable. ¿Cómo sería ese cambio de variable? Sería el siguiente. Esto sería un logaritmo normal
logaritmo de n, y todo esto va a estar dividido entre el logaritmo de 2. Esto por propiedades de logaritmos. Logaritmo de 2. Listo, pero fíjense esto. El 9 y esto son constantes. Por lo tanto, no le afectan o lo podemos descartar del logaritmo. Entonces, al final solamente quedaría este logaritmo puro. Así. Entonces, para el peor de los casos, el tiempo pertenece a un tiempo logarítmico en n. Para el peor de los casos. Ahora vamos a hacer el análisis para el caso promedio. Entonces nos vamos a copiar esto. Ya para el peor de los casos, esto lo voy a colocar más abajo. A la siguiente. Para el caso promedio. Para el caso promedio. Ya. De nuevo haremos el análisis. Y listo. Ya, entonces, para analizar para el caso promedio, primero vamos a contar las operaciones que sí o sí se van a realizar. Que en este caso es este producto de aquí y esta división. Esos son 2 y 2. Listo. Ahora vamos a contar exactamente cuántas veces se va a repetir este ciclo. Obviamente ahorita nos falta calcular lo del if, ¿no? Por eso lo vamos a aumentar un poco más después. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el ciclo en este caso? En el peor de los casos se va a ejecutar logaritmo de b en base 2. Digamos que en caso promedio no tarda el logaritmo de b en base 2, sino que tarda la mitad de, es decir, que estas operaciones se repiten, bueno, aproximadamente logaritmo de n en base 2, pero todo esto dividido entre 2, o sea, la mitad de las veces que se tendría que repetir en el peor de los casos, ¿no ve? Ese es el caso promedio. Entonces, estas dos operaciones hemos dicho que siempre se repetían. Si este ciclo se ejecuta esta cantidad de veces, entonces esta condicional en el caso promedio se va a ejecutar la mitad de esta cantidad de veces, o sea, la mitad de esto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si esta es la cantidad de veces que se ejecuta el ciclo, la cantidad de veces que se va a ejecutar la condicional va a ser la mitad. Entonces, la mitad de esto sería dividirlo entre 4. ¿Ven? Esto dividido entre 2 es igual a 4. Ahora sí, esta cantidad de veces se cumple la condición y por lo tanto se ejecuta ¿qué? Esta operación de aquí. Entonces, esta operación es la que se ejecuta esta cantidad de veces. Ahora sí, pero hemos dicho que esta pregunta de aquí siempre se va a ejecutar, se cumpla o no se cumple esta condición, ¿no? Entonces, para todos los casos en los que se ejecute el algoritmo, también se va a ejecutar la condicional. Luego, si es verdadero, hemos dicho que va a ser la mitad de las veces y entonces esa mitad de las veces va a tomarnos un tiempo de 2. Este sería para el caso promedio. Entonces, reduciendo un poco, esto es 6. Ahora sí, aquí, mitades. Esto es 2 y esto es 1. Bueno, como es 1, esto desaparece. Aquí, igual, mitades. Esto es 1 y esto es 3. Pero como esto es 1, esto de aquí desaparece. Y nos queda esto. Ahora, ¿podemos factorizar el logaritmo de n? Podemos hacerlo. Entonces, esto sería 3 más un medio. Así. Bueno, este 3 lo podemos sacar del paréntesis. Ya. Ya. Vamos a hacer un cambio de variable como lo habíamos hecho aquí arriba. Exactamente este mismo cambio de variable. Cambio de variable. Sumo esto. Y lo pego aquí. Listo, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces esto vale ¿cuánto? 7 medios.
Listo. Entonces este sería el tiempo exacto que nos tomaría para el algoritmo. Bueno, para una mejor notación lo dejaré así. Es 7 medios del logaritmo de n en base 2. Eso es lo que tarda en caso promedio. Y si ustedes se fijan, en este caso tardaba 9 por logaritmo de 2 más 2 todavía. En este caso tarda 7 medios por el logaritmo de n en base 2. Entonces, ya si ustedes se dan cuenta, es un poco menos que el peor de los casos. Ahora sí, ¿a qué orden del caso promedio pertenece? ¿A qué orden de tita? Entonces, aplicando las mismas reglas que hemos aplicado en aquí, sabemos que este valor de 2 desaparece y esta también desaparece ya que son constantes. Entonces ocurre lo mismo, que t de n en este caso pertenece al caso promedio, el log de n. A ese orden pertenece t de n. No, ahora sí lo haremos para el mejor de los casos. Entonces nos copiamos esto, nos vamos más abajo, para el mejor de los casos. Entonces hacemos desaparecer todo esto. Ahora sí, ¿cuál sería el mejor de los casos? O sea, el caso en el que se ejecute la menor cantidad de operaciones posibles para esto. ¿Qué pasa si A vale cualquier número, pero B vale 0? Si B vale 0, este ciclo ni siquiera se va a ejecutar una sola vez, ¿no ve? Entonces ese sería el mejor de los casos para este algoritmo de aquí. Si B vale 0. Entonces, si B vale 0, esta instrucción de aquí se ejecuta, la asignación. Pero en este caso nos hemos olvidado tomar en cuenta también la operación de asignación del principio y el retorno al final. Entonces 1 más esto, más 1. Y eso lo único que va a afectar va a ser una constante de más 2 a todo momento. Más 2 y más 2. Ahora sí está bien. Ya. Comparte esta constante de más 2, pero en lugar de que sea 9, ahora es 7 medios. Parece algo razonable. Al final esta complejidad se mantiene, no hay ningún problema. Ahora sí, continuaremos para el análisis para el mejor de los casos. ¿Cuál sería el mejor de los casos? Cuando B es 0, fíjense, esta condición ni siquiera se cumple, por lo tanto este ciclo no se va a ejecutar nunca. Entonces directo pasaría a return. Este es el mejor de los casos. En el caso en el que se ejecuta la menor cantidad de operaciones posibles. Entonces, decimos que para el mejor de los casos, ¿cuál va a ser la complejidad? 1 por la asignación del principio. 2 por la comparación. ¿No ven? Más 1 por la comparación. Como esta condición de aquí no se cumple, se rompe el ciclo y se ejecuta el return, que también es 1. Entonces, para este caso, el tiempo de ejecución es igual a 3. Entonces, esto es una constante, no hay ninguna variable como en alguno de los otros casos, ¿no? Como es una constante, pertenece al orden de complejidad constante. Pero en este caso, para el mejor de los casos, es esta notación de aquí. Omega. Y listo. Entonces ya hemos calculado la complejidad para cada uno de los casos. Peor de los casos, caso promedio y mejor de los casos. Bueno, entonces para finalizar esta clase vamos a hacer este último ejemplo. Vamos a calcular la complejidad para el algoritmo de ordenación por inserción. En este caso recibimos el vector y el tamaño del vector y ordenamos el vector mediante el algoritmo de inserción. Bueno, entonces calculamos la cantidad de operaciones. Cantidad de operaciones. Ya saben, esto se hace por cada línea. Aquí son declaraciones, entonces no se cuentan. Aquí ya se empiezan a contar. Entonces, al iniciar existe una asignación y una pregunta. Por lo tanto,
dos operaciones. Luego, a medida que se va ejecutando el ciclo, se cumplen estas dos de aquí, ¿no ve? Una de aquí, que es la comparación, y otra que es el incremento. 2. Y al finalizar, lo mismo, ¿no ve? Siempre se cumple el incremento y luego la condición. Entonces, 2. Listo, ya está por esta línea. Por esta línea de aquí, el acceso a una posición del vector es una operación, más la asignación, 2. Aquí, asignación simple, 1. Ahora sí, aquí. Vamos a calcular en este caso para el peor de los casos. Entonces, para el peor de los casos siempre asumimos que todas las condiciones se cumplen. Entonces, K mayor que 0, una operación elemental, comparación. Luego, zesta, dos operaciones. Acceso, tres operaciones. Comparación, cuatro operaciones. Y operación lógica, 5 operaciones. Y como ya hemos visto, para el caso del while, esta cantidad de operaciones se cumple al iniciar el ciclo, durante la ejecución del ciclo y al salir del ciclo, ¿no? Siempre se cumple esta cantidad de operaciones. Entonces no hay que definir nada más. Para este caso, zesta, una operación. Acceso al vector, dos operaciones. Acceso al vector también, tres operaciones. Y asignación, cuatro operaciones. Aquí, zesta simple. Entonces, una operación. Y por último está esta fila de aquí. Acceso al vector, una sola operación. Y asignación, dos operaciones. Listo. Y ya está. Ya hemos definido la cantidad de operaciones que se gastan por línea. Ahora nos queda contar exactamente cuántas son, para el peor de los casos. Bueno, vamos a empezar. Ya, entonces, ¿cuántas operaciones se ejecuta este ciclo? Veamos esto. Veamos el valor de K. Entonces, fíjense. K va a ir reduciéndose desde I hasta que K valga 1. ¿No ve? Si K vale 1, o sea, si K vale un valor mayor o igual que 1, se va a ejecutar todo este ciclo de aquí. Pero cuando K vale exactamente 0, se va a ejecutar estas instrucciones de aquí. Solamente eso. Entonces, ¿qué es lo que definimos? La sumatoria desde K igual a I. ¿Hasta qué valor hemos dicho? Hasta 1. Porque hasta cuando K vale 1 se va a ejecutar todo este ciclo. Y como se ejecuta todo este ciclo, en total se ejecutan 5 instrucciones de las comparaciones, más 4 más 1, 5 instrucciones de lo que está dentro del while. Al iniciar el ciclo ya estamos contando la cantidad de operaciones que se gasta al inicio, ¿no ve? Porque el programa viene, se ejecuta esta condición de aquí y luego recién ejecuta lo que está ahí abajo. Entonces ya se está tomando en cuenta en esa iteración, cuando K vale igual a I, que se ejecuta el inicio del ciclo. Ahora lo que nos faltaría calcular sería cuántas operaciones gasta cuando el ciclo se termina. Cuando el ciclo se termina es porque esta condición de aquí no se ha cumplido, ¿no ve? Entonces se ejecutan ¿cuánto? 5 operaciones extra. Listo, entonces esta es la cantidad de operaciones que tarda o que consume todo el ciclo while. Ahora sí, pero este ciclo while está dentro de un ciclo for, ¿no ve? Entonces vamos a contar cuántas veces se repite el ciclo for. Pero antes, a la par de este ciclo while están que esta asignación de aquí y estas dos asignaciones, que en total cuestan 2 más 1, 3 operaciones elementales. 3 más todo lo que consume el while, más lo que se consume después de que finalice el while, que es 2 operaciones. Ya, pero ahora sí, recordamos lo que habíamos hecho en los anteriores ejemplos cuando teníamos el ciclo for. Hemos dicho que este ciclo for en cada una de sus iteraciones repetía todo lo que está aquí adentro y también repetía estas dos operaciones de aquí, ¿no ve? Entonces,
a todo lo que ya hemos calculado aquí adentro le tenemos que sumar 2. Entonces, más 2. Y esto dentro de los paréntesis nos dice todo lo que se ejecuta el ciclo, o sea, todas las operaciones que se gastan cuando se ejecuta el ciclo normalmente. Nos falta calcular en este caso las operaciones que se gastan cuando inicia el ciclo. Cuando inicia el ciclo gasta 2 operaciones. Más. Ahora sí, esta cantidad de operaciones es para una sola iteración, ¿no ve? Pero en este caso, ¿cuántas de esas iteraciones va a haber? ¿Qué dice? Desde i igual a 1 hasta n-1. Entonces, esta es una sumatoria desde i igual a 1 hasta ¿dónde? Hasta -1. Porque hasta -1 se va a ejecutar todo el cuerpo del ciclo. Entonces, esto viene ahí adentro. Y la cantidad de operaciones que se gastan al finalizar el ciclo es ¿cuánto? 2. Y bueno, entonces a partir de este punto ya podemos empezar a reducir todo esto. Ya, empezamos. 5 más 5, 10. Ya está. Todo este término está en sumatoria con estos dos de aquí. Para empezar, estos dos valores del 3 y del 2 se pueden sumar y se hacen 5. Esto desaparece. Ahora sí, como estos son términos de una sumatoria, ¿no ve? Este es un elemento y este es otro elemento, puede desaparecer el paréntesis. Entonces el paréntesis desaparece. Y 5 más 5 es 10. Ahora ocurre lo mismo. Este término se está sumando con este. Por lo tanto, puede desaparecer la sumatoria. Listo. 10 más 2, 12. Ahora sí, no puede hacer desaparecer este paréntesis porque este paréntesis es parte de la sumatoria. Es el cuerpo de la sumatoria. Entonces no puede hacer desaparecer eso por así. Pero sí puede hacer desaparecer este 2 de aquí con este 2 de aquí. Esto se vuelve 4. Esto se reduce así. Listo. Ya está reducida esa parte. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Como en los anteriores casos, hacemos desaparecer esta sumatoria de aquí. La constante sale. 10. Y adentro queda 1. Ahora sí, ¿cuántas veces se tiene que sumar este 1? Se tiene que sumar desde i hasta 1. Veamos, si i vale 3, se va a sumar ¿cuánto? 3 veces, ¿no ven? Porque si i vale 3, cuando i vale 3 se va a sumar 1. Cuando i vale 2 se va a sumar 1 y cuando i vale 1 se va a sumar 1. Y en ahí ya termina. Entonces, todo esto es igual a i. Porque el 1 se va a repetir exactamente i veces por i. Listo. Ahora, si se acuerdan que en los anteriores casos, este valor de aquí solía ser n, ¿no ven? Y como era n, podía salir de la sumatoria. Pero en este caso la i no puede salir. ¿Por qué? Porque justo la sumatoria está en función de i. Entonces esta i no puede salir así por así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Ya, como es sumatoria, entonces se puede distribuir hacia esta suma que tengo aquí. Por lo tanto, tendría lo siguiente. Voy a copiar esto. Más. Es como si la sumatoria se distribuyera. Ahora sí, aquí ¿qué puedo hacer? Esto es constante, por lo tanto, sale adelante. Y aquí quedan 1. Aquí esto es constante. El 10 es constante, por lo tanto, puede salir. Y solamente me queda el i, ahí adentrito. Listo. Ahora sí, seguimos desarrollando.
Sumatorio de i igual a 1 hasta n. De 1. ¿Cuántas veces se va a sumar el 1? N menos 1 veces, ¿no ve? Porque i vale desde 1 hasta n menos 1. Entonces todo esto vale n menos 1. Exactamente así. Ahora sí, esta expresión de aquí. Esta expresión es un poco famosa. No tal y como está escrito, sino de esta forma. El sumatorio de los números que van desde 1 hasta n es igual a esto. Esta es una fórmula muy conocida. N por n más 1. Todo esto dividido entre 2. Bueno, aquí lo pondremos eso. N por n más 1 entre 2. Esta es una fórmula muy conocida desde el colegio en sí. Esta es una sumatoria de una progresión aritmética que empieza en 1 y con razón 1 hasta n. Ahora, pero fíjense, aquí tenemos exactamente lo mismo, pero en este caso no es hasta n, es hasta n menos 1. Entonces, en lugar de n, le voy a colocar n menos 1. Aquí, en lugar de n, le pongo n menos 1. Pero n menos 1 más este 1 es 0. Entonces, ¿qué me dice? Que esta expresión de aquí es igual a esta. Entonces lo copio y lo pego. Y listo. Y ya está. Entonces ya no tenemos sumatorias. Lo único que tenemos son fracciones y polinomios. Entonces podemos ir factorizando un poco. Ya. Entonces, 10 entre 2. Esto es 5. Y esto de aquí desaparece. Ya. Luego abajo lo voy a distribuir todo. Ya. 5 por n por todo esto se hace lo siguiente. 5n elevado al cuadrado menos 5n. Ese es el resultado de desarrollar este término de aquí. Ahora sí, desarrollamos lo que nos falta. 12n menos 12. Y el más 4. Listo, ya casi está. Entonces 5n al cuadrado, no hay ningún término con n cuadrado, entonces ahí queda. Menos 5n más 12n es más 7n. Menos 12 más 4 es menos 8. Y listo, ya está determinada el tiempo de ejecución para el peor de los casos, para el algoritmo de inserción. Y siguiendo las reglas que ya hemos visto al principio, esto desaparece, este término también de aquí desaparece y la constante desaparece. Por lo tanto, t de n pertenece a orden del o de n cuadrado. Y listo, este es el análisis para el peor de los casos. Ahora lo vamos a hacer para el caso promedio. Ya, ¿cuál sería el análisis para el caso promedio? Veamos algo. O sea, lo que está aquí afuera, o sea, esta sumatoria de aquí, solamente esta sumatoria, siempre se va a ejecutar desde 1 hasta n-1. Por lo tanto, no hay un mejor caso o peor caso para este ciclo de aquí. Siempre se va a ejecutar lo mismo. Entonces, esto de aquí y esto de aquí se mantiene. Los límites también se mantienen. Entonces, nos centramos a un nivel más adelante de esta asignación de aquí, y estas tres operaciones son de estas otras dos asignaciones de aquí. Por lo tanto, esas dos también se van a ejecutar la misma cantidad de veces, ya sea en el mejor de los casos o el peor de los casos.
o el caso promedio. Entonces, ¿qué es lo único que variaría en el caso promedio? Sería esta expresión de aquí. No, mejor dicho, este más 2 es de las preguntas que se hacen aquí el ciclo en cada iteración, ¿no ve? Exacto. Este 2 de aquí es de la asignación y este 3 de aquí es de estas dos asignaciones de aquí. De estas dos. Ya, entonces, ¿qué es lo único que variaría? Sería esto de aquí. Eso es lo único que variaría. Y ahora, pero en el caso promedio, vamos a suponer que este límite, mi valor de aquí, no va a llegar a 0, sino va a llegar hasta la mitad de i. ¿No? Porque siempre suponíamos que iba desde i hasta 0. Bueno, en este caso hasta 1, ¿no? Porque se detenía un valor antes de llegar a 0. Entonces vamos a suponer que esto va desde k igual a i hasta i medios. Para el caso promedio, que no va a llegar hasta el final. Y solamente eso es lo único que va a cambiar. Porque después, si esto se cumple, entonces se ejecuta lo que está ahí adentro. ¿No ve? La condición para salida sigue siendo la misma. Y lo que está internamente también sigue siendo lo mismo. Entonces, pues, es casi lo mismo, solamente que esto va a variar. Por lo tanto, podemos copiarnos un poco el desarrollo. Este de aquí. Solamente que en este caso va a ir hasta i dividido entre 2. Bueno, entonces, como ya habíamos visto, la constante que puede hacer, puede salir de la sumatoria. 10 aquí adelante. Aquí se queda un 1. Ahora sí, ¿cuántas veces se va a sumar este 1? Va exactamente desde i hasta i medios. Por lo tanto, ¿cuántas veces se suma el 1? Se suma exactamente la mitad de i. Entonces, i dividido entre 2. Así. La mitad de i se va a sumar esos unos. Sí, exacto. Ya, entonces, podemos simplificar, ¿no ve? El 10 de aquí con el 2 de aquí se hace 5, y aquí se hace. Exacto. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que esto, solamente que en lugar de 10, ¿vale? 5. 5i más 12 más 4. 10i más 12 más 4. Entonces, podemos hacer todos los reemplazos que hemos hecho en aquí de la misma forma. Solamente que esta constante de 10 ahora va a ser 5. Entonces, como este es 5 así de por sí, no se puede simplificar con este. Por lo tanto, vamos a tener que manejar con fracciones. Pero para evitarnos manejar con fracciones, podemos hacer esto. Multiplico por 2 a este lado, miembro a miembro también. Entonces, multiplico por 2 toda esta expresión y desaparece el denominador. Multiplico por 2 sería esto. Y al 4 también lo tengo que multiplicar por 2. Listo, ya no tenemos fracciones. Entonces ya es un poco más fácil hacer las operaciones. Aquí, desarrollando esto, nos sale lo mismo de aquí. 5n cuadrado menos 5. Así, 2 por 12 por n menos 1. Eso es 24n menos 24. Y por último, más 2 por 4, que es 8. Listo, ya casi está terminado. 5n cuadrado menos 5n más 24. Esto es igual a 19n positivo. 19n. 24.
más 8 se hace menos 16. Y listo. Y finalmente este 2 que está aquí pasa a dividir todo esto. Y al final este sería nuestra complejidad, nuestra cantidad de operaciones. Es muy parecida a esta, pero esta está dividido por 2 y además estos términos han cambiado. Solamente sería esa la diferencia. Entonces, al hacer el análisis de eliminar los términos menores y eliminar las constantes, al final nos queda lo mismo. Entonces yo puedo copiar esto de aquí, pegarlo aquí, y este n cuadrado también. Esto va a pertenecer al mismo orden de el caso promedio de n cuadrado. Y ahora sí, por último, para el mejor de los casos. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Hacemos esto, pegamos para el mejor de los casos. Listo. ¿Cómo sería la ejecución del algoritmo para el mejor de los casos? Entonces vamos a partir por lo mismo. Estas operaciones de aquí ya están fijas. Estas de aquí. Entonces, como ya está fijo, voy a marcar de otro color esas operaciones. Esta es la operación de entrada del ciclo, operación de salida del ciclo, luego internamente la cantidad de veces que se hacen estas dos preguntas o de estas dos instrucciones de aquí, y eso ya está fijo. Ahora sí, la cantidad de veces que se ejecuta estas operaciones de aquí también ya está fijo, y este 2 de aquí también está fijo, este 2 de aquí. Ahora sí, lo único que varía sería esta de aquí. En el mejor de los casos vamos a suponer que el vector ya está ordenado. Si ya está ordenado, esta condición de aquí se cumple, pero esta de aquí es la que ya no se cumple para nada. Entonces nunca se va a cumplir esta condición en su totalidad, así tal y como está. Nunca se va a cumplir. Entonces, como nunca se cumplen, solamente se ejecutan 5 veces todo este ciclo. Solamente 5 veces, nada más. No se ejecuta internamente más veces. Entonces, todo lo que se ejecutaba el ciclo, ahora se ejecuta exactamente ¿cuántas veces? 5 veces. Que es lo de las condiciones. Se hacen esas condiciones, se hacen esas condicionales, se preguntan esas condiciones, y luego, como no se cumple, se rompe el ciclo y continúa lo siguiente. Esta sería la complejidad en el mejor de los casos. Entonces, desarrollando un poco. Y en este caso sería 3 más 5 más 2 más 2 es 10, más esto sería 12. Sería así. Y el 2 con el 2 se hace 4 ahí afuera. Perfecto. Ahora sí, esta sumatoria de aquí. Esto sería, esta constante sale de la sumatoria. Entonces este de aquí ya no se va a realizar. La constante sale. Aquí nos queda un 1. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de 1. Ya hemos visto que eso es n menos 1. Exacto, n menos 1. Entonces, desarrollando esto de aquí, se hace 12n menos 12 más 4. Haciendo estas operaciones sería menos 8.
Y una vez más, esto es una constante, no importa. Esta es una constante, tampoco importa. Entonces, en este caso, para el mejor de los casos, sí había sido un poco más eficiente. El algoritmo es lineal. En los otros, en el caso promedio y en el peor de los casos, era cuadrático el algoritmo. Pero para este caso es lineal. En el mejor de los casos pertenece al orden de n. Listo, chicos, eso sería todo lo que conlleva a cálculo de la cantidad de operaciones en los algoritmos. En la siguiente clase vamos a ver una forma de poder realizar esto, pero sin tanto detalle. Es la técnica del barómetro. Y posteriormente a la técnica del barómetro vamos a ver otra técnica que sería como una forma de corroborar sus resultados que quizá, porque la última técnica les va a permitir, o sea, casi como que a simple vista estimar la complejidad, solamente estimar. Esta técnica les serviría solamente para comprobar sus resultados. Igual la vamos a aprender. Listo, chicos, cualquier duda ya saben, me preguntan al WhatsApp o al grupo directamente pueden preguntar y les voy a tratar de responder en cuanto pueda. Listo, chicos, eso sería todo. Hasta luego.